Hoy quiero compartirles este tema titulado Solo Jesús santifica. El término santificar como proceso en el que soy santo es comúnmente escuchado en el cristianismo. Es que esto parte de una orden que, por ejemplo, podemos ver en Levítico capítulo 19. Es una orden, no una opción. No es un parecer bonito que podemos tener nosotros. Es una orden del mismo Dios, de nuestro Padre, de quien envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos, de quien tiene toda autoridad porque es recto, es justo, porque nos ama aunque no lo merezcamos y porque es el único que nos puede llevar a la vida eterna y librarnos de la condenación. En Levítico 19, los primeros dos versículos, obviamente el 1 y el 2, dicen lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces santificarse es ser santo o llevar a la culminación de un proceso que nos tiene que llevar a la santidad. Pero ¿qué es santo? En el hebreo antiguo, santo es kadosh y significa consagrado, dedicado. Es alguien apartado y por ser consagrado, dedicado, debe mantenerse puro. Ahora, ¿qué es la pureza? Es no estar mezclado. Eso es como el aceite puro vegetal que no está mezclado con otra cosa. Es como el agua pura que no está mezclada con lodo, que no está mezclada con soda, que no está mezclada con nada. Es mantenerse en una naturaleza no mezclada con otras cosas. Entonces, la pureza del cristiano, que es igual a la santidad, es no estar mezclados con lo que es del mundo, porque somos de Dios, ya no somos del mundo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, solo a través de Jesús. Eso lo dice la Escritura. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y específicamente el versículo 29, se nos dice que para nosotros no estar mezclados con el pecado, tenemos que quitar ese pecado, pero nosotros no podemos quitarlo por nosotros mismos, sino por medio de Jesucristo. Eso queda claro en Juan capítulo 1, versículo 29. Solamente Él puede quitar el pecado de todos nosotros. Y para que esto quede claro, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29, que dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él, no es otro que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí el Cordero de Dios, algo más que aparte de ustedes, compañeros, caballeros, damas que están escuchando, también quita el pecado del mundo. No, Él es el que quita, es Él quien puede hacerlos puros. Es aquel que porque los puede hacer puros, señoras y señores, los santifica, los hace consagrados. Por eso es que el cristianismo nos lleva a la santidad, porque el cristianismo es la única fe que establece que Jesús es Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de Él todas las cosas son hechas y sin Él nada puede ser hecho. Y dentro de esas cosas que son hechas también está incluida la identidad del santo. Por eso es que Pablo decía que ya no vivía Él, sino Cristo viviendo a través de Él, que lo llevaba a no vivir conforme a su carne, a su pecado, sino por medio de la fe en el Hijo, una nueva vida. El cristianismo es estar completamente convencidos que nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos porque nosotros tenemos esa condición pecaminosa. Nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Tan así que recibiendo la nueva naturaleza, la de Cristo, todavía tenemos esa tendencia a fallar, a no hacer las cosas como Dios manda. Todavía tenemos la tendencia a mentir. Es más, le cuento que hace un tiempo atrás me pasó algo simpático, pues. Le digo simpático porque no tuvo una mala salida. Yo tenía una reunión con misioneros y me quedé dormido y me levanté tarde. Y en el momento, con una vergüenza, entré un poquito tarde, casi media hora tarde. Y en el momento, mientras que estaba conectándome apuradamente, yo decía, ay Dios mío, yo no puedo decir que yo me quedé dormido, qué vergüenza. Ahí fui tentado, yo no puedo decir que me quedé dormido. Cuando me conecté, lo primero que dije es, me quedé dormido. Porque fui tentado, pero por la palabra de Dios
y por el trabajo que Jesús ha hecho en mi vida, no le dije algo como, es que ustedes saben cómo es este Wi-Fi, ustedes saben, es que este Zoom, yo no sé para qué nos ponen aquí a conectarnos al Zoom si esto ni conecta. Es que el problema era el micrófono, es que el problema es que fui a salvar a un perrito que estaba peleando con un gatito afuera de mi casa. O sea, cualquier cosa yo hubiera podido decir, porque en mí estuvo la tentación, porque qué vergüenza, ¿cómo voy a decir que me quedé dormido? Sin embargo, lo dije porque el Señor me ha santificado y ante la carne que dice peca, el Espíritu me dice no. Jesús que está dentro de mí me dice no, tú tienes que decir la verdad. ¿Que vas a pasar tu penota así bien grande? Sí. ¿Que se van a reír de ti? Sí. ¿Que la gente va a sacar chiste de eso después? Sí. ¿Y qué? Porque Jesús que nos santifica nos convence de pecado y de respuesta santa. Nos convence de que nosotros tenemos una naturaleza que todavía está susceptible al pecado, pero un espíritu nuevo, porque hemos nacido nuevo para no hacerlo, para actuar como apartados, como consagrados, como dedicados a cumplir la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 2 versículo 22 se nos advierte por tanto que el plan de Satanás y de sus fuerzas de mal, ya sea las sobrenaturales, todos estos ángeles caídos, estas potestades, estos principados, y también los tontos útiles, que son seres humanos que actúan en beneficio de quien los va a llevar a la condenación, vemos que en efecto Satanás va a tratar de que nosotros no seamos santificados. ¿Y cómo lo va a hacer? O negando a Cristo o poniendo falsos cristos, falsas salidas, placebos, rutas que nos llevan a la nada, como estos juegos de laberinto que hay caminitos que parecieran que sí, terminamos en la nada. Asimismo, en 1 Juan capítulo 2 versículo 22 se nos lleva a nosotros a que neguemos a Cristo. Y luego vamos a ver cómo esto se confirma en Mateo 24. A que neguemos a Cristo, porque el mentiroso, el que comenzó a decir cosas que no eran de acerca de Dios y de nosotros, Satanás, allí en el jardín del Edén, nos lleva a que lo neguemos y por medio de él no podamos ser santificados. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí, ¿por qué negamos que Jesús es el Cristo? Porque nos hemos creído mentiras como las que se establecen en Mateo 24, versículo 24. Nos hemos creído mentiras puestas por el gobernador de este mundo, por Satanás, por sus principados, por sus potestades, por sus tontos útiles que son seres humanos que en vez de honrar a Dios, honran a quien los llevará a la condenación, que es Satanás, y por eso van a creer en lo que se ha vivido desde hace muchos siglos y lo que estamos viviendo ahora y se vivirá con más énfasis ya en los últimos tiempos. Los falsos cristos, los falsos profetas. Dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Como Cristo es el que nos salva, el que nos santifica, ¿cuál es el plan de sabotaje? Crea falsos cristos para que la gente adore a otra cosa. A Cristo Lisbeth, por ejemplo, que es esta dama que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hija Cristo Lisbeth unigénita, o como quiera que decirse, para que todo aquel que cree en ella no se pierda más, tenga vida eterna. Y así se han levantado falsos cristos, así se han levantado falsos profetas, y así se levantará el anticristo como el falso salvador, para que no seamos santificados, para que no seamos apartados, para que nos condenemos. Este tema nos lleva entonces a recordar que solo en Cristo hay salvación y nuestra fe tiene que estar en Él, y toda nuestra búsqueda debe ser esta. Y nuestro gran propósito debe ser esto: crecer en el conocimiento de Cristo, de su gracia, de su plan de salvación, de su naturaleza. Que creamos que Él es el único que nos puede llevar y que nosotros por nosotros mismos no podemos renunciar a lo que nos gusta, a lo que le apetece a nuestra carne, al pecado. Vamos entonces a orar y darle gracias a Dios porque hemos conocido esta verdad y porque hoy nos ha advertido de que se levantarán falsos cristos. Ya se han levantado a lo largo de toda la historia, hay falsos cristos caminando por ahí, pero cada día será más fuerte este ataque de falsos profetas, falsas salidas, falsas respuestas. Vamos a orar
y darle gracias a Dios porque hoy nos ha recordado que tenemos al único que nos hace santos, escogidos, apartados, que nos capacita para esta nueva vida, Jesucristo. Señor, gracias porque hoy tú nos has recordado que nosotros en ti tenemos la verdad, porque tenemos a Cristo que nos santifica, porque solamente por medio de Él somos santificados y como es más, entendemos en Hebreos 12 que Él no se avergüenza de nosotros, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él no se avergüenza de llamarnos parte de su propia naturaleza, que es más, no se avergonzó ni escatimó darnos su propia naturaleza por medio del Espíritu Santo. Señor, gracias a Jesucristo nosotros somos salvos y gracias a Él nosotros podemos ser santificados, cada día ser más parecidos al Padre. Cada día más podemos ser como el Padre porque cuando vemos al Hijo e imitamos al Hijo, podemos ver al Padre e imitar al Padre. Porque quien tiene al Hijo tiene al Padre, quien tiene la naturaleza del Hijo tiene la naturaleza del Padre y por eso teniendo tu naturaleza Jesús, seremos santos. Gracias por lo que hoy nos has enseñado y te bendecimos tanto porque hoy tú nos has recordado que dependiendo de ti y ya no de nosotros ni de falsos profetas, encontraremos la santidad teniendo la vida satisfactoria del Padre. En nombre de Jesús te bendecimos nuevamente. Amén.